Bienvenidos a nuestro programa, nuestro podcast Rincones del Alma. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, es Ángel Dúo. Y gracias Ángel, de verdad, por venir aquí. Gracias por participar con nosotros en este programa. Antes que nada, buenas tardes Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí y, bueno, y compartir un poquito mi experiencia. Gracias a ti. Cuéntanos Ángel, ¿a qué te dedicas? Bueno, profesionalmente soy empresario. Tengo pues hace 32 años una empresa de productos químicos, materias primas para la industria, y eso es en lo que me muevo yo bueno, y luego poco a poco se ha ido incorporando la familia también, parte de la familia al negocio, Ajá. así es que eso es lo que hago. Aparte de eso, pues soy un esposo, un padre y un Y abuelo. un abuelo. Efectivamente, efectivamente. Así que estoy realmente entretenido. Ya, se nota. Pues muy bien. Ángel, ¿en, en cuántos países enviáis vuestros productos? Sí. Bueno, nosotros realmente hacemos el camino al revés, es decir, nosotros lo que hacemos es traer de fuera para Ah, comercializar aquí. vale, Entonces vale. nosotros el territorio que manejamos es España y Es Portugal. España Es España y Portugal, toda y la península Portugal. ibérica, y sí, puntualmente enviamos alguna cosa aquí o allá, pero vamos, lo normal es vender aquí, que ya tenemos bastante trabajo, pues bien grande. Y por ahora la empresa bien, ¿no? Bueno, la verdad es que como todos los negocios hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos. Y bueno, gracias a Dios, después de tantos años ya, a ver, nunca puedes decir con seguridad que la empresa está consolidada, ¿no? Pero Ujú. cuando ya llevas más de 30 años, pues, a ver, siempre y cuando no ocurran cosas extrañas o se hagan gastos innecesarios o cosas Sí, raras, ¿no? Pues lo normal es que puedas seguir adelante, ¿no? Así que sí, damos gracias a Dios porque estamos está funcionando funcionando. bien, sí. Pues me alegro. Pues hemos traído, como habéis escuchado, a Ángel, que lleva muchos años de experiencia con el tema empresarial. Y hoy vamos a hablar de un tema que es mentalidad emprendedora desde la fe. Ujú. Desde la fe. Es muy interesante. Y la primera pregunta que teníamos preparada para ti, Ángel, ¿me vas a permitir tutearte, Por supuesto. por favor? Que si no se me hace difícil No, después. no. La primera pregunta que tenemos para ti es esta. ¿Cómo crees que los principios de la fe pueden influir en el desarrollo de una mentalidad emprendedora? Hmm. Bueno, yo diría que la mentalidad emprendedora es algo que puede tener cualquier persona, quiero decir, tenga o no tenga fe, ¿no? Ujú, Yo lo puedo valorar, y entiendo que es lo que a ti más te interesa en este momento, pues desde mi punto de vista, que es desde el de la fe. ujú, Entonces, bueno, en la Biblia hay muchos textos que nos hablan de esto, pero para mí, fundamentalmente, el concepto de Dios es siempre o ha sido siempre el bien para sus hijos, ¿no? Para los que le siguen, ¿no? Y ujú. le sirven. Entonces, bajo ese prisma, la fe tiene una parte fundamental, ¿no? Fíjate que hay un capítulo que, bueno, está ahí en el Antiguo Testamento y quizá mucha gente pues no lo considera demasiado, ¿no? Que es el capítulo 28 de Deuteronomio, Ujú. que tiene, por ejemplo, fíjate, un texto fantástico en el versículo 12 que dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y fíjate lo que dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es decir, o sea, el principio de Dios es muy claro, es decir, soy yo el que te voy a dar. Entonces, no te sometas a otros, que es lo que hacemos cuando pedimos prestado, Exacto. sino mejor en todo caso que se sometan los demás a A ti. ti. Tú siempre delante, ¿no? Por eso el siguiente versículo, que es el 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza Y no y no por por cola. cola, exactamente. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero todo esto siempre es con una condición. Y ahí es donde entra la parte de la fe que tú Sí. decías. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es decir, que al final todas las bendiciones de Dios son condicionales.
Mm. Entonces, la fe, pues los principios de fe son fundamentales. Mientras tú lo pongas en el primer lugar cuando vayas a emprender tu negocio, tu proyecto de vida, me da igual lo que emprendas, un matrimonio, cualquier cosa, cualquier tipo de relación, siempre que la emprendas bajo los principios de la fe, bajo estos principios que acabo de leer, las cosas van a funcionar bien. Tendrás tus altos, tus bajos, como tenemos todos, ¿no? Pero al Exacto. final el Señor te guiará al punto de destino. ¿Y qué dirías de estas personas que a veces dentro de la iglesia siempre nos hemos encontrado con alguien que dice, es que la mentalidad emprendedora no es buena porque Dios quiere que prediquemos y ya está, no hay que buscar el dinero, las riquezas y todo eso? Bueno, yo me remito a lo que acabo de leer. El Señor quiere que seamos cabeza y Cabeza y que no no cola. seamos cola. Ya. Y lo dice bien claro y se lo dijo a su pueblo, ¿no? Él Mm, siempre intentó, lo que pasa que fue el pueblo el que fue por el camino equivocado, ¿no? Porque mm. sirviendo a otros dioses. Pero el Señor quiere, a ver, quiere que nosotros rindamos al máximo en todo lo que hacemos y que seamos espectáculo al mundo, o sea, que seamos luz al mundo, que todo el mundo nos vea, ¿no? Desde nuestro punto de vista profesional o del tipo que sea. Y aparte, hombre, yo he oído a alguna persona hacer este tipo de comentarios, pero en fin, me parece, yo no lo veo en la Biblia en ningún sitio eso, Ya. al revés. O sea, yo lo que veo es ve adelante con fe, eso sí, en los principios del Señor, y serás bendición. Se lo dice muchas veces a su pueblo, ¿no? Que serás bendición para los demás pueblos. Y eso es en todos los sentidos. Lo mismo que el pueblo de Dios prosperaba, prosperaban los que estaban alrededor. Alrededor. Y además te voy a dar un dato, te voy a dar un dato que a mí me dejó impactado. El pueblo judío supone a nivel mundial el 0,25, creo que sí, 0,25% de la población. ¿Sabes qué porcentaje de premios Nobel, hay judíos? El 22%. Ojo, de cada 100 premios Nobel, que es el máximo, ¿no? Ujú. 22 son Son judíos. judíos. Sobre un 0,25 que es la población mundial. Es decir, Ya. o sea, es un dato estadístico demoledor. Eso Mm. quiere decir que ese pueblo, a pesar de todo, o sea, solo por la herencia que tiene y por mantener unos principios que Dios les dio en su momento, entre ellos los económicos, de los que hemos estado aquí hablando, fíjate dónde están. A mí me parece eso fantástico, además es un dato indiscutible, o sea, Sí, eso es sí, 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 sí. objetivo, ¿no? De hecho, a veces en la televisión vemos en series o en documentales, los judíos en Estados Unidos siempre son los más ricos que tienen oro, joyerías y cosas de esas, ¿no? Exacto, y es Mm, porque han aplicado, han puesto en práctica los principios bíblicos, ¿no? mm. Así que yo creo que las bendiciones de Dios son en todos los sentidos de la vida, en todas las direcciones. Cuando somos fieles, tenemos sus bendiciones. Pues en un mundo empresarial tan competitivo como el que estamos viviendo hoy en día, Mm. ¿cómo podemos aplicar los valores y las enseñanzas de nuestra fe para impulsar nuestras iniciativas emprendedoras? Ujú. Sí, la palabra competitivo refleja muy bien la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Sobre todo en nuestra parte del mundo, digamos, en lo más avanzado del mundo, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos de competencia, hoy en día hablamos de que más o menos todos vamos a la calle, salimos a vender nuestro producto o a fabricar nuestro producto, prácticamente con las mismas condiciones, es decir, con la misma calidad, con el mismo servicio, con un precio muy similar. Entonces, claro, cuando tú te presentas ante tu cliente, ¿cuál es el valor diferencial? O sea, ¿por qué te va a comprar a ti en vez de comprar a Al otro? otro, Eh, sí. entonces, por eso es un mercado, es un mundo competitivo, ¿no? Y a mí mi experiencia lo que me ha dicho es que primero hay que buscar diferenciarse. Esto lo sabemos. Tienes que buscar un nicho de mercado, tienes que buscar una zona en la que la gente quizá no quiera participar porque puede suponer mucho esfuerzo o el volumen es pequeño y tal. Tú tienes que buscar tu sitio, pero el punto diferencial precisamente te lo van a dar tus principios. Y Ujú. eso la gente cree que no se da cuenta, pero sí que se dan cuenta. Cuando llevas un tiempo trabajando y ocurren situaciones de tensión, de que no hay producto, de que el producto ha subido mucho el precio y entonces la gente está intentando aprovecharse para vender a un precio más alto,
y tú pues tienes una actitud, digamos, más cercana al cliente y le dices, oye, mira, te voy a aguantar el precio durante un tiempo porque tengo algo de material aquí, como... O sea, todo ese tipo de cosas del día a día, Ujú. que al final son honradez, Sí, sí, sí. eso es un reflejo de tus principios, Ujú. todo eso la gente poco a poco lo va valorando, ¿no? Y entonces, pues eso, ocurren situaciones. Yo hace unos días precisamente tuve un problema con un cliente importante, con un problema de un material que no estaba en buena calidad. Y entonces él me hizo gracia porque me llamó el propietario de la empresa y me dijo, mira Ángel, no pasa nada, quiero decir, esto puede pasar, se devuelve el material y esto no va a afectar para nada a nuestras relaciones con el resto de productos que trabajamos, etcétera, etcétera, porque, en fin, entonces ya te dice pues que están contentos, de que... Es decir, tú al final vas generando unas relaciones y a través de esas relaciones es donde tú, en ese mundo competitivo que decías, es Ujú. donde aplicando tus principios las personas se dan cuenta de la diferencia y eso, vamos, es indiscutible, ¿eh? Ujú. Y ahí es donde puede estar precisamente ese valor diferencial que nosotros decíamos a la hora de ser más competitivo que los demás, ¿no? Claro, claro. Al final, siempre nos hemos encontrado con gente que cuando ve que alguien sobresale, pues dice algo habrá hecho. A alguien habrá pisoteado, habrá hecho algo para llegar hasta allí, ¿no? Y es difícil entender que siguiendo los principios divinos, con la siguiente pregunta al cual vamos a ir, que son ejemplos de personas en la Biblia que nos puedan inspirar, ellos han seguido los mismos pasos y han tenido bendiciones sin tener que pisotear a nadie y han llegado hasta allí, ¿no? Efectivamente. A ver, yo siempre he dicho que, hablando del dinero, porque el dinero al final es una parte del trayecto, o sea, yo el emprendimiento lo veo como el desarrollo personal. Ujú. El dinero es algo que viene como resultado por añadidura, ¿no? Pero cuando tú te empeñas en hacer algo, un proyecto, Ujú. la ilusión que tú tienes es desarrollar eso y llevarlo adelante porque te gusta, ¿no? Porque es tu ilusión. Claro. El otro viene como resultado. Si tu único objetivo cuando vas a empezar un proyecto es el dinero, muy probablemente vas a durar muy poquito. Ya. ¿Por qué? Pues porque cuando veas que los resultados no son los que tú esperabas, pues lo vas a abandonar o vas a tener otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, el objetivo prioritario es sentirte bien y poner a Dios en primer lugar. Para mí es el principio fundamental, que en todo el proceso, desde que te viene la idea hasta que lo pones en marcha, etcétera, Dios tiene que estar en Estar medio, ahí. tiene que estar ahí para que esto pueda avanzar. ¿Mm? Y ya entrando a la pregunta, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de las figuras, Mm. personajes bíblicos que puedes decir que te han inspirado, que pueden inspirar a una persona emprendedora? Mm. Pues a ver, hay muchos, lógicamente, pero a mí hay uno que especialmente me llama la atención porque pasó por los diferentes pasos o fases que una empresa puede pasar, ¿no? Y ese es Abraham. Abraham. Sí. Abraham, claro, tiene un inicio en el que es absolutamente por fe. Simplemente sal de tu casa y de tu parentela y tal. Y yo me siento bastante identificado con eso, porque yo no soy de aquí, de donde yo vivo ahora, soy de muy lejos de aquí, y Ujú. sin embargo en un momento determinado, bueno, pues yo sentí también ese llamado, ¿no? Y lo puse en todo en manos del Señor, y Él fue el que fue guiando las cosas para llegar al punto que estamos ahora, ¿no? Y a Abraham le pasa un poco lo mismo. Pero no solo eso, sino que cuando ya está avanzando, cuando ya llega al lugar y se establece y el negocio parece que prospera, empieza a tener problemas. Y entonces vive una situación que muchas empresas viven, ¿no? Y es que hay que tomar decisiones y a veces hay que romper ciertas vinculaciones, ¿no? En este caso, podemos decir que tuvo que separarse de su socio, Ya, sí. ¿eh? Ujú. Tuvo que separarse de su socio. Y cuando vemos un poco la trayectoria de Lot, nos damos cuenta de por qué tiene que romper con él, porque Lot tenía otros propósitos, otros objetivos. Ujú. ¿Eh? Y a mí me gusta mucho ese texto cuando dice que se fue al valle, ¿verdad? Y poco a poco se fue acercando a la ciudad. Es decir, de Ujú. entrada no fue a la ciudad, porque tenía unos principios, pero poco a poco se fue para allá y al final todos sabemos cómo acaba, ¿Cómo ¿no? acabó? Y el negocio, por decirlo, llamarlo de alguna forma, de Abraham, sin embargo, siguió creciendo y siguió siendo bendición, no solo para él, sino para toda la gente que había alrededor, hasta el punto de que después llegó incluso a salvar a un montón de gente de Sodoma, los que, ¿verdad?, antes de la destrucción definitiva, a los que recupera, ¿no?, en aquella guerra. Es decir, Abraham aplica perfectamente los principios que estamos diciendo. Es decir, planificar en base a
a la fe. Y después, en el desarrollo, aplicar exactamente los mismos criterios. Eso no quiere decir que no te vas a equivocar. Él se equivocó, cometió errores. Y además cometió los típicos errores que cometemos los que emprendemos. Es decir, llegar a un punto de decir, esto yo sé cómo hacerlo, lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Y entonces ahí vemos los problemas que él tuvo, pues al paso por Egipto, por ejemplo, con el tema de la esposa, y luego, pues eso, con el tema del hijo Ismael y toda una serie de cosas, ¿no? Es decir, esto lo vamos a solucionar nosotros humanamente. Pero eso que nos pasa a todos, ¿eh? Eh, a mí lo que me gusta e intento poner en práctica es que a pesar de los errores, siempre el propósito, siempre el objetivo es Dios. Es decir, el Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? ¿No? Y así es como Abraham avanza y por eso a mí me gusta, ¿no? Hasta que llega finalmente a cumplir con el propósito. Es decir, serás padre de multitudes, ¿no? Tu descendencia será como las arenas del mar. Y ahí vemos cómo Abraham, manteniéndose firme con todas las pruebas que tiene, sale adelante. Y al final es que un emprendimiento es eso. O sea, hay datos que son demoledores. En España, creo que el dato es que el 60% de las empresas que se crean no llegan a los 5 años. Sí, había escuchado algo parecido, sí. Exacto. Es un dato demoledor, es decir, muchísima gente que empieza con ilusión un proyecto no llega a los 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil, porque es que son muchos los condicionantes, ¿no? Que se tienen que dar para que un negocio vaya adelante. Pero fíjate que en el momento en el que Abraham quizá más había conseguido, porque había vencido en la batalla, allí han recuperado todo el dinero, en fin, si ya tenía riquezas, ahí había conseguido más todavía. Y sin embargo el texto dice que es fiel a Dios porque encontrándose con el sacerdote Melquisedec, el rey de Salem, se encuentra con él y dice que le dio el diezmo de todo. No quiso quedarse con nada de lo que había recuperado de Sodoma y encima le entregó el diezmo de todo, ¿no? Y esa es una parte que tenemos que entender también, en los negocios, fundamental, que tenemos la fidelidad a Dios es lo primero. Puedes pasar por momentos difíciles, puede pasar en momentos en los que ni siquiera puedas cobrar tu nómina, pero mi recomendación o mi experiencia es ser fiel Sé a fiel Dios a Dios. primero. Entonces, cuando todas esas cosas se van teniendo en cuenta, la bendición de Dios se siente y se siente muy claramente. Qué bueno, qué bueno. Cuando eres empresario y empiezas a tener clientes, siempre existen las oportunidades para inflar precios, para cambiar de cosas, para decir, bueno, esta es mi oportunidad para sacar de aquí una tajada más grande. Em, ¿Cuán importante es la integridad a la hora de intentar cumplir tus propósitos empresariales, ¿no? La Uh importancia de la integridad. -huh. ¿Cuán importante es? ¿Cómo lo haces tú siendo cristiano cuando se te viene esa oportunidad de decir, aquí podemos inflar un poco y ya Sí. hemos resuelto eso? Pues sí, pues mira, yo te vuelvo otra vez a la Biblia, vuelvo otra vez a Deuteronomio 28:14. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, entonces empezaba el texto diciendo que serás cabeza y no serás cola. Mm. Así que la clave sigue estando ahí. Eh, Mira, una cosa que yo he aprendido es mm, que no podemos compartimentar nuestra vida. Es decir, a veces tendemos sobre todo los creyentes, ¿no? Eh, digamos que dividimos nuestra vida, por un lado la familia, por otro lado el trabajo, por otro lado los hobbies, la diversión, por otro lado la iglesia, ¿no? Entonces lo compartimentamos y no puede ser, porque la fe tiene que impregnar absolutamente todo, Todo. todo. O sea, no puede haber nada en nuestra vida que no esté empapado de Jesús. Entonces, en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Y por eso lo que yo decía antes, de hacer esa diferencia y de que eso es lo que realmente nos presenta como algo diferente delante de las personas, ¿no? Mi primer propósito debe de ser la fidelidad a Dios, ¿eh? Basar cualquier decisión que yo haga siempre en oración,
en que sea Él el que me dirija y tal. Y aún así cometemos errores y cometemos muchos errores. Pero otra cosa que también me he dado cuenta es de que cuando se cometen esos errores, eh, digamos que viene la solución con Dios, ¿no? Ujú. A través de Dios. De formas, pues en muchas ocasiones milagrosas, ¿no? En fin, hay muchas situaciones que nos ha tocado vivir que nos hemos dado cuenta directamente de la mano de Dios en eso, ¿no? Así que la base está en eso, en simplemente, bueno, simplemente no, que quizá no es muy simple, pero en mantenerte firme en esos momentos. Aunque el negocio que te están ofreciendo es atractivo, y puedes ganar mucho dinero con él, si es honrado, si es honesto, adelante, no hay ningún problema en eso, al revés, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Que triunfemos. Pero si hay alguna sombra de duda, apártate. Y yo, a ver, ya te digo que en estos años nos han venido oportunidades también de este tipo, ¿no? Ujú. Y sin embargo, bueno, pues la opción ha sido, oye, mira, no, mejor no arriesgarme en un terreno que me puede generar problemas, ¿no? Y mantenerme firme a mis principios y mejor decir que no y seguir adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué consejos prácticos puedes darle a aquellos que desean emprender desde la fe, desde la perspectiva de la fe, especialmente en estos momentos de grandes desafíos y de grandes adversidades? Hmm. Mira, yo te diría que lo primero de todo es aplicar criterios profesionales, ¿vale? Porque lo mismo que tú has dicho antes de que hay personas que dicen, pues no sé, gente con fe que dice, no, 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 yo solo dedicarme al ministerio, lo justo, ¿no? Sí. Para comer y poco más y tal. Hay otros que se van al otro extremo, ¿no? Y es Ujú. decir, adelante que el Señor está conmigo. Sí, sí. Bueno, cuidado. O sea, a mí mi padre me decía que a partir de 120 en el coche ya el Señor ya no está contigo, ¿sabes? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar criterios profesionales. Tú tienes que hacer un muy buen estudio del negocio que quieres emprender, tienes que hacer un buen plan de negocio, bien elaborado, muy pesimista, ¿eh? Muy pesimista, porque ahí nos venimos arriba en los planes de negocio y sale todo, al final el Ya. papel lo aguanta todo, Ya. ¿eh? Pero hay que ser muy pesimista a la hora de plantearlo y desde el primer momento, o sea, desde que tienes la idea, ponlo en oración, pero además a ver, esto a veces no suena muy bien, pero pon a Dios a prueba. Pon a Dios a prueba. Es decir, dile al Señor, oye, mira, este es mi plan, esta es mi idea, este es el propósito que yo tengo de negocio, muéstramelo. O sea, si es tu voluntad, abre esta vía, respóndeme de esta manera. O sea, a eso es a lo que yo me refiero con poner a Dios a prueba, ¿no? Ujú. Mi experiencia fue milagrosa. O sea, ocurrieron cosas que tanto a mi esposa como a mí nos mostraron claramente que había que ir adelante. Mm. Y claro, nosotros estábamos en una situación complicada, complicada en el sentido de que teníamos dos niñas pequeñas, una de ellas recién nacida, Mm. íbamos a empezar un negocio de cero, sin recursos propios, más que una vivienda que queríamos vender, que luego nos costó vender, pero ya habíamos hecho el número muy fino Sí. y, en fin, que había un montón de condicionantes y que yo tenía un buen trabajo, una buena posición, que decían pues que quizá lo más lógico era quedarse quieto, ¿verdad? Pero el Señor fue abriendo las puertas de una manera milagrosa, ¿no? Y además dejándonos llegar al extremo, ¿no? Al punto de decir, Señor, nos hemos equivocado, ¿no? Y justo cuando llegábamos a ese punto, la puerta se abría. Y de nuevo pasaban unos meses que parecía que la cosa mejoraba, ¿eh? Y volvíamos a llegar a un... Es decir, al final, el Señor en Malaquías le dice a su pueblo, pruébame ahora en esto, ¿no? Ponme a prueba. Y a mí, fíjate, en Malaquías, son 4 capítulos, creo, ¿no? En Malaquías, y sin embargo está constantemente desafiando, ¿no? Y haciendo preguntas, y en qué te hemos robado, ¿no? Y constantemente haciendo preguntas. Y yo he experimentado eso, y yo creo que la mejor forma de empezar un negocio, la mejor forma es esa. Hombre, si heredas el negocio de tus padres y tal, bueno, pues oye, fenomenal, ¿no? Pero si es Claro. algo que tienes tú que emprender, eh, pon a Dios en primer lugar, porque Él Mm. es el primero que quiere que tú tengas éxito y no quiere que ese éxito te aparte de Él, Mm. ni te aparte de tu familia. Entonces,
involucra bien a tu familia, que sea un proyecto de todos, que no sea solo un proyecto tuyo, que a veces pasa eso, ¿no? Ujú. Que sobre todo los hombres en eso somos muy lanzados y decimos vamos adelante y no contamos con el resto Con nadie. con nadie y vamos Sí. para adelante, ¿no? Pues en este caso al revés, cuenta con tu familia, cuenta con Dios fundamental en primer lugar, ¿no? Mm. Y pon todo en sus manos y mi experiencia es esa, mi experiencia es que me la ha ido mostrando. Así es que es lo que yo puedo recomendar. ¿Mm? Ya, ya. Me gusta el texto que has mencionado porque dice, probadme en esto ahora a ver si, como diciendo, pruébame y ya verás que sí, va a ser así. Exacto. Em, Hablemos sobre el equilibrio entre el éxito material y el propósito espiritual de Dios. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro esfuerzo como emprendedores están alineados con lo que Dios quiere para nosotros? Porque igual nos vamos y nos vamos y nos vamos y no le echamos freno y ya nos hemos ido. Y decimos, no, Dios está conmigo, Dios me ha guiado, yo le he puesto desde el principio y a por el dinero y a por la fama, el éxito. Sí. Efectivamente, has dicho una palabra clave ahí, el equilibrio. Mira, el equilibrio es muy complicado. Es muy complicado también, y te lo digo por experiencia, porque hay momentos en los que, sobre todo en esos primeros, yo a mi mujer le dije, cariño, necesito 5 años, 5 años para poner esto en marcha. En esos 5 años me vas a ver poco, porque voy a tener que moverme mucho y voy a tener que trabajar mucho. Y efectivamente fue así. Y gracias a Dios fuimos uno de los que sobrevivimos a esos 5 años y tal. Pero claro, luego entras en esa dinámica de que tú decías ahora, ¿no? De, ya, pero es que el negocio crece. Yo recuerdo incluso que el asesor que yo tenía me decía, ve más despacio. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a ir más despacio? Yo no le puedo decir a un cliente que me pide 10 Que que no le no. puedo dar 10, que le voy a dar solo 5. O Ujú. sea, al final, entonces vas poniendo tu energía y eso va avanzando y va creciendo, ¿no? Y lo consideras exactamente como tú has dicho, ¿no? Tú lo consideras que es una bendición de Dios, pero te das cuenta de que poco a poco estás poniendo mucho más, estás desequilibrando la balanza y estás poniendo mucho más de tu esfuerzo en eso que en la familia, en tu vida espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese momento pues es complicado. Yo ese momento llegué y me vino una crisis importante, muy importante en mi negocio. Ujú. Tan importante como que me tocó desprenderme de algo que para mí era muy importante, ¿no? Yo había construido, tenía unas instalaciones fantásticas, una fábrica muy bonita, muy bien montada, y nos llegó una crisis y nos tocó desinvertir. Y nos tocó ponernos de rodillas muchas veces, ¿no? A mis hermanos, conmigo, a pues algún pastor con el que tenemos muy buena amistad también, orando porque veíamos que el negocio se nos iba, ¿no? Y todo era precisamente por no mantener el equilibrio. Entonces, la clave para mí está en no perder, como tú decías, esos equilibrios, ¿no? Acuérdate del texto de Lucas 12, ¿no? 34, donde dice, porque donde está vuestro tesoro, ¿eh? Ahí está vuestro corazón. Exactamente. Entonces, al final, aunque tú sigues pensando en tu interior que el Señor está contigo, pero probablemente el Señor se ha quedado atrás hace mucho rato y tú estás circulando solo, ¿no? Ujú. Y ahí se rompen esos equilibrios. La familia es fundamental, fundamental. Hay que escuchar a los que te aman. A mí muchas veces, pues mi esposa me lo decía, ¿no? Hey, ¿no te parece que estás metiendo mucho esfuerzo en esto, mucho tal, mucho dinero, mucha inversión, mucho riesgo? ¿Tú estás seguro? Y claro, bueno, pues tú lógicamente dices, oye, yo soy el que sé de qué va esto, Sí. tal. Hay que escuchar mucho a las personas que te aman. Nosotros tenemos una ventaja y es que aparte de los valores familiares que tenemos la iglesia también. Y la iglesia es muy importante porque la iglesia te da otra dimensión diferente, ¿no? Cuando, sobre todo si te implicas en la iglesia, ¿no? Que es Ujú. mi caso. Yo siempre he estado muy implicado en la iglesia a nivel de cargos, de responsabilidad, bueno, incluso a nivel de asociaciones, de ASI, en fin, he estado muy implicado en todo, ¿no? Y eso también me ha ayudado a equilibrar, porque a eso también le tienes que dedicar un esfuerzo, por lo tanto, le quitas el esfuerzo al trabajo, porque al final el día tiene 24 horas. Entonces, Ujú. yo de siempre eso sí que lo tuve claro, a mis hermanos también se lo dije, hagamos campañas de evangelismo, hemos viajado, hemos estado aquí y allá,
y hemos intentado no perder ese contacto, ¿no? Y eso nos ha ayudado. Al final, ese equilibrio lo consigues con esas facetas de tu vida, pues eso, dedicándole el tiempo, pues eso, con criterio. Pero al final, el, el- el equilibrio de todo lo da Dios. Y insisto en lo de la familia. El otro día mi esposa me mandaba bueno, pues un meme de estos, ¿no? Que hay por ahí colgados en Instagram, que era un triángulo en el que Dios está arriba, ¿no? En el pico Ujú. superior, y entonces colocaba al hombre y a la mujer en el triángulo. Entonces depende de lo cerca que están de la parte superior, que es Dios, ¿no? Cuanto más cerca están de Dios y más cerca están entre sí. Entre sí, sí. Entonces, yo en mi vida profesional me he dado cuenta de ese recorrido, ¿no? De cuando empecé, por ejemplo, que estábamos muy arriba, y luego cuando ya empiezas a desarrollarte, empiezas a cumplir tus sueños y tal, cómo no solo te estás separando de Dios, sino que también te estás separando de tu familia, ¿no? Ujú. Y claro, ahí, pues, gracias a Dios también, pues mi familia, mi esposa en este caso, pues ha sido paciente y me ha esperado, ¿no? Sí, Pero ahí los equilibrios son muy difíciles, muy difíciles. Y solo cuando ya llevas, pues eso, cuando tienes ya muchos años, te das cuenta de todas estas cosas, ¿no? Cuando estás en el fragor de la batalla, vas a por todas. es complicado, sí. Vas a por todas. Desde tu experiencia, ¿cómo has visto que la fe ha impactado en tu camino? Has contado alguna que otra experiencia, pero si tienes alguna otra experiencia que hayas vivido, que la fe haya impactado en tu camino de emprendimiento y las lecciones que has aprendido, Mm, ¿cuáles han sido? sí. Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? La fe te marca, o por lo menos a mí me ha marcado desde el primer momento. Yo tenía muy claro bajo qué parámetros yo quería llevar mi negocio, ¿no? Entonces, las idas y venidas, esa idea siempre la hemos tenido en casa muy, muy clara, ¿no? Pero bueno, las crisis que yo te comentaba al final nos han marcado mucho, ¿no? Y nos han ayudado a priorizar, me han ayudado a priorizar, sobre todo el tiempo. Pero algo que es fundamental es el personal, la gente con la que tú trabajas, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque en ese sentido me ha dirigido. Es decir, yo nunca he tenido ningún problema en rodearme de miembros de iglesia, por ejemplo, sino al contrario, o sea, me siento cómodo teniendo gente de iglesia alrededor. Y de hecho, las últimas contrataciones que hemos hecho y desde hace mucho tiempo, pues intento siempre buscar personas que sean de nuestra iglesia, ¿no? En Portugal, claro, Portugal era más complicado todavía porque es otro país, otro Ujú. idioma, Ya. y entonces me ocurrió una cosa que creo bueno, que es bonita, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña fábrica allí en Portugal, y allí tenemos trabajando pues varios miembros de iglesia, personas que no lo son, pero otros que sí que son miembros de iglesia, ¿no? Ujú, Y yo cuando inicié aquello, pues buscaba personas en las que yo pudiera confiar, ¿no? ujú. Y bueno, yo siempre lo he dicho, que el hecho de tener la misma fe, pues ya tenemos una base en común, ¿no? Sobre Sí, la que ¿por dónde podemos, empezar? efectivamente, Sí, que no es empezar de cero, claro. ya, ya. Claro, dejas a una persona a 1000 kilómetros de distancia, pues intentar confiar, ¿no? Lo máximo posible. Y me ocurrió una cosa muy interesante. Hablé con un amigo de allí, que conoce muy bien la iglesia en la parte norte del país, y le dije, oye, me gustaría contratar a un adventista, pero necesito que sea químico, que a ser posible pues tenga experiencia en pinturas, que es lo que nosotros hacemos y tal. Y, en fin, pues imagínate, le vas cerrando el círculo cada vez más, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues este amigo pues puso unos anuncios en Facebook comunicándose con la gente conocida de allí de la zona, ujú. y me fue mandando unos currículums, ¿no? Y me llegó un currículum que yo pensé, señor, esto solo puede ser tu mano, ¿no? Ujú. Porque yo allí tenía un Sí, competidor ahí en la zona, una empresa local, ¿no? ajá. Y claro, me llega un currículum y resulta que la persona que se estaba postulando para el trabajo, adventista, era secretaria de iglesia, en la iglesia más grande del norte de Portugal, Ujú, químico, ujú. y era la responsable técnica de mi competencia. Oh. Madre mía.
Es decir, yo esto lo he comentado muchas veces, ¿no? Porque son cosas que dices, es que cómo hace las cosas Dios, ¿no? Es una cosa increíble. Pero claro, luego yo hablando con ella, mi esposa y yo hablando con ella, cuando nos la conocimos y tal, ella nos dijo que cuando vio lo que estaban pidiendo, ¿no? Ujú. Una empresa adventista, pinturas, químico, ella dijo, pues esta soy yo. Claro. Me están llamando a mí, ¿no? Y ella Sí, nos sí, decía que sí. lo había comentado con su padre, pues que también un hombre veterano de iglesia, ¿no? Mm, Y que el padre le decía, ya adelante, está. es decir, tienes que irte para allá, ¿no? Sí. Es decir, que en este tipo de situaciones es cuando tú realmente ves que poniendo tu fe, ¿no? Poniendo tu confianza en Dios, en que Él te va a dirigir, las cosas salen, las cosas funcionan. Y entonces, a ver, todo ese tipo de experiencias, ¿no? Está ahí, bueno, hemos tenido muchísimas más, como es lógico, ¿no? Pero todas estas cosas te acercan al Señor, ¿no? Y al final dices, pues es que eres tú el que lo diriges todo, ¿no? Mm. Y se convierte en una bendición maravillosa, ¿no? Por eso digo que yo, no sé, a veces hay gente que me dice, ¿cómo es posible que trabajes con tus hermanos y con miembros de iglesia? Ujú. Pues no lo sé. No lo sé, pero a mí me funciona. Funciona, ¿no? A mí me funciona y le doy gracias a Dios por ello, porque Sí. a mí me gusta rodearme de gente de confianza. Al revés, cuando tienes que salirte de tu círculo, Ujú. yo lo digo, yo es que soy muy adventista del séptimo día, es que, ¿sabes? Sí, sí. Entonces me gusta estar en mi círculo y siento que ahí está la bendición de Dios, ¿no? No solo para mí, sino para ellos Para también, ellos ¿no? también, sí. Claro que sí. Así que, bueno, así es como yo lo veo. Qué bueno. Una cosa, que antes de terminar, Mm, una cosa que has mencionado que me ha parecido muy interesante es, bueno, has mencionado desde el principio hasta el final, es la familia, la sí. familia, la familia, la familia. Es importante que tu familia te apoye, ¿no? Es importante que no olvides cuidar de ella también. Lo digo porque todos estos gurús del emprendimiento que vemos en internet, que te Ajá. salen en Instagram, la mayoría, algunos te dicen, si quieres, si tienes una idea en mente, a por ella. Y si tu familia no te apoya, pues Fuera. afuera. Tú a por lo que vas, porque tu éxito, tu emprendimiento, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Mm, Y no sé, fue hace unos días me salió en TikTok o en, no sé, en internet me salió un tipo que decía que lo primero que tienes que saber elegir a la hora de emprender o para una persona que quiera emprender es una mujer que te apoye. ujú. Porque si no tienes un apoyo, tu empresa no va a funcionar. O va a funcionar y ella se va a ir, ¿no? Es muy importante no olvidarse en este proceso de buscar tu emprendimiento de la familia, ¿no? Mm, totalmente. Mira, los negocios siempre te van a traer problemas, siempre. Si tú no tienes tu espacio de estabilidad, por eso yo insisto mucho en la familia y mencionaba también la iglesia, Mm, si tú no tienes tu espacio en el que te sientes a gusto, en el que te sientes tranquilo, en el que te sientes apoyado, en el que te sientes desarrollado, no se puede vivir en un eterno problema. Y es que por eso se destruyen tantísimos matrimonios, porque claro, o sea, si peleas en el trabajo y luego peleas en casa, se complica mucho. Pero por eso fíjate que yo también decía que el mérito lo tiene ella, o sea, en este caso, o, sea, o al revés, si la que emprende es la mujer, pues el hombre, ¿no? Pero el mérito, ¿por qué? Porque tienen paciencia y porque saben en qué situación estás y están apoyando porque la génesis de todo fue de acuerdo. O sea, no es ujú, algo que yo he decidido por mi cuenta, sino que lo hemos decidido juntos. Hemos orado por ello, lo hemos puesto en manos del Señor y eso vale para todo lo demás. Vamos a ujú, buscar un empleado, Señor, dirígenos y oramos juntos. Y claro, en esa implicación, aunque tu pareja no esté metida dentro del negocio, ujú. trabajando dentro, pero hay esa implicación, ¿no? Eh, esa relación especial que es lo que hace que las cosas puedan funcionar. Si no, es imposible. Pero bueno, en fin, esto que no me sorprende esto que decías, porque esto es lo que dicen a todos. Es como cuando hay cualquier problema de matrimonio, el psicólogo habla con la mujer y le dice, tú busca tu estabilidad y encontrarte bien. Y saca de en medio todo lo que te moleste. Claro. Me da igual lo que sea.
Ujú. Y así vemos como que hay personas que hasta se apartan de sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha dicho el psicólogo que si me genera preocupaciones, ¿cómo no te va a generar preocupaciones y dolor de cabeza un hijo? Claro que sí, pero y lo maravilloso que es ¿no? Lo bueno que te da. Claro, pero Sí, al sí, sí, final eso es lo que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Y ahí la claro, fe es fundamental. fundamental. Esa es la clave que mantiene todo unido, ¿no? Mantiene Mm. todo ligado. Pregunta Ángel, ¿el dinero da la felicidad? No, el dinero no da la felicidad. Colabora para algunas cosas, para muchas cosas, pero no da la felicidad, porque te puede dar todo lo contrario. Es decir, el dinero, si decimos que el dinero te da la felicidad, entonces la ausencia de dinero sería lo contrario, ¿no? O sea, Exacto. debería de hacerte sentir miserable, ¿no? Desdichado, sí. Desdichado, lo que sea, y Sí. no necesariamente es así, es Mm. decir, y lo vemos en el mundo, o sea, no, yo no creo que dé la felicidad. Yo creo que tiene que ser lo que te decía antes, una consecuencia, un resultado Mm. de ser feliz con lo que haces, de disfrutar con tu trabajo y tal, y que eso venga y tal. Esa es la única forma de que sea algo natural y después, lógicamente, hay que saber también gestionarlo, ¿eh? Y acordarte pues de todo lo que el Señor te dice, ¿no? Y devolverle su parte y implicarte económicamente en proyectos que tú consideres oportuno, en filantropía, en ayudar a personas necesitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Porque ahí es donde realmente vas a encontrar tú la felicidad, ¿no? Plena, cuando desarrollas esa parte, toda esa parte. Y terminamos, Ángel, muchas gracias por venir, por contestar a nuestras preguntas. Y terminamos con una pregunta sencilla, rapidita, y que sería, si tuvieses que irte de este mundo hoy, te dicen, déjale un solo consejo a tus nietas, a tus hijas, ¿qué consejo les dirías? Hmm. Que no se aparten del Señor ni un solo segundo de su vida, que la felicidad está ahí, sin duda alguna. Porque yo lo que quiero, si me voy, es que cuando Cristo venga, encontrarme con todos ellos, ¿no? O sea que Amén. ese es el único consejo que les daría. Pues nada, muchas gracias otra vez, Ángel, y gracias a todos los que habéis visto este vídeo, compartirlo, darle like y enviárselo a todos los que pensáis que tienen mentalidad emprendedora, y si vosotros también lo tenéis, pues escuchad estos consejos que la verdad es que yo creo que os hará muy bien. Gracias, Ángel, A y vosotros, muchas gracias. hasta el próximo programa.